deseo muy buenas tardes a todos ustedes, a todas las personas que han venido o han asistido a esta inauguración, digamos, del quinto ciclo de Cultura en Derecho, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. En esta oportunidad, el ciclo está dedicado al escritor Jorge Edwards, quien nació en 1931, murió muy recientemente, en marzo de este año. Fue Premio Nacional de Literatura el año 1994 y Premio Cervantes el año 1999, ¿no? Edwards fue un autor sumamente versátil, iniciándose como poeta inédito y que abjuró de su poesía. Nadie las conoce salvo él. Pero tempranamente derivó a la narrativa, escribió cuentos, luego novelas, escribió testimonios, crónicas, ensayos, también tradujo. Este ciclo se plantea en general con dos preguntas, ¿no? Si Edwards fue una persona non grata y si fue el inútil de la familia, jugando con los títulos de algunos de sus libros. Aunque nunca fue oficialmente declarado persona non grata, tras su breve paso por Cuba como encargado de negocios en el año 70, todo indica que ese anatema diplomático era injusto, digamos, ¿no? Del trato personal no cercano, parecía más bien una persona grata, y dada su capacidad para la amistad, gratísima para sus amigos, ¿no? Es cierto que dependiendo de la escala de cercanía, cuando es muy próxima, ya las denominaciones grata e ingrato se vuelven inútiles, ¿no? De su padre uno nunca dice si una persona es grata o ingrata. Las categorías son otras. Pero hablando de inutilidad de categorías y de la inutilidad misma, existe una tradición, por decirlo así, en Chile de pensar al escritor como un inútil. El inútil de Joaquín era como se referían a su tío Joaquín Ardebello en ciertos círculos sociales y al parecer en la familia misma, ¿no? Haciendo referencia también al título de su primera novela, El inútil, que se publicó en 1910 y causó un escándalo social en el momento. Era una manera de mencionar el título y el autor, el inútil, digamos, coma, de Joaquín, o una manera de adjetivarlo, el inútil de Joaquín, y despreciarlo, por cierto. En parte se le castigaba a Edwards Bello por haber desafiado a su clase y lo que se esperaba de él, ¿no? Entre otras cosas por haberse dedicado a la literatura. Su sobrino, Jorge Edwards, siguió en algún sentido un rumbo parecido, ¿no? Quizá más cauto a la hora de dilapidar fortunas, pero se podría ver como un ademán dócil de su parte e incluso quizá extravagante, ¿no? Bueno, para el inicio del ciclo, las primeras palabras serán las del decano de la facultad, Pablo Ruiz Tagle. Gracias, Patricio. Esta reunión parte del supuesto de hecho es una actividad, una disciplina que se comunica con otros ámbitos de la vida humana, particularmente con las humanidades, las artes, con la cultura. El derecho no es una técnica de control social aislada. Y con este espíritu, las reuniones, seminarios, cultura en derecho comenzaron el año 2019 con una serie de actividades dedicadas al escritor francés Albert Camus, en recuerdo de las 7 décadas de su visita a Chile y a nuestra universidad. En esa oportunidad, en el patio de la facultad, se leyó la obra Los Justos, de gran actualidad por su tratamiento de los movimientos terroristas. El año siguiente, el año 2020, estas semanas estuvieron dedicadas al poeta chileno José Domingo Gómez Rojas, que da el nombre a este parque que está
contiguo a nuestra facultad, que fue un poeta anarquista que vivió y murió en condiciones muy adversas, tuvo la mala idea de insultar a un juez que lo envió a la prisión. El año 2021 dedicamos estas sesiones a conversar acerca de la gran poetisa y prosista chilena Gabriela Mistral. El año pasado lo dedicamos al escritor y jurista Premio Nacional de Literatura el año 2004 y quien fuera profesor de nuestra facultad, Armando Uribe. Este es el quinto ciclo y está dedicado a nuestro licenciado, gran escritor, Premio Cervantes, Jorge Edwards, que también fue Premio Nacional de Literatura el año 1994. Yo quisiera comenzar agradeciendo la presencia de todos ustedes. No sé si Jorge Edwards estaría del todo cómodo en esta sala con los retratos que nos acompañan. En un tomo de sus memorias, Edwards decía respecto de esta facultad de Derecho, en la que había sido alumno y egresado, que le molestaba en este lugar, cito comillas, los profesores infalibles, los doctores de la ley, cierre comillas. Y aquí entre nosotros hay varios, no sé si infalibles, pero doctores de la ley. Aquí estamos rodeados y nos sometemos discretamente a su mirada. Y sin embargo, al referirnos a la obra, a la persona, a la figura de Jorge Edwards, hay que reconocer, a nuestro juicio, en nuestra opinión, que él tuvo una relación ambivalente con el derecho, una relación repetida, recurrente, y también con esta facultad, en sus patios, en sus salas, en su biblioteca. Él pudo escribir sus primeros cuentos, sus primeros escritos, y mantuvo respecto a nuestra casa de pensamiento republicano toda su vida una muy buena disposición, un vínculo cordial, siempre amable, siempre atento a las invitaciones que se le hacían. De hecho, él enseñó en nuestra facultad un curso sobre la novela, tenía cerca de 20 estudiantes, lo enseñaba con su hermana Angélica. Después de cada una de sus reuniones, caminaban juntos hacia su casa donde continuaban una tertulia, y de allí salieron excelentes escritores y profesores de nuestra facultad, como Joaquín Trujillo, Pablo Rubio, en fin, muchos otros. El propio Patricio, no estoy seguro, Patricio, si tú también estuviste en ese curso. No estuviste en ese curso. Jorge Edwards dijo claramente que él nunca se sintió abogado, pero digamos las cosas como son, era abogado. Uno puede ser algo y no sentirse, y eso es lo que sucedió con el gran Jorge Edwards. Parte importante de su cultura literaria y política, de su visión del mundo, lo construyó en esta facultad. Es cierto que estudió también en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, ciencias políticas, que se dedicó a la diplomacia, que leyó incansablemente. Yo conversaba con la familia de Jorge Edwards, quizás es el escritor
que más ha leído, el más grande lector que ha tenido la literatura chilena, porque leyó de todo, era omnívoro y leyó con una profundidad e inteligencia que es inusual. A regañadientes, quizá la cultura jurídica se le manifestó a Edwards y queremos presentar en este ciclo su pensamiento, haciendo ver que desde el punto de vista del derecho, aunque él dedicó su intelecto principalmente a la literatura, él contribuye también desde su forma de ser a que pensemos el derecho de una manera distinta. Hoy el panel lo hemos pensado con el nombre Jorge Edwards, persona non grata. Y nos acompaña el director de la Academia Chilena de la Lengua, Guillermo Soto, que hablará sobre el uso del lenguaje, entiendo, en la obra de Jorge Edwards. También nos acompaña la profesora de la Universidad Nacional de Comahue, María del Pilar Vila, que es una estudiosa argentina de la obra del Premio Cervantes. Esperamos que pueda acercarse también Mauricio Electorat, que quizás ha tenido alguna dificultad en llegar a este lugar. Mañana participa el abogado Nicolás Vidal y el grupo de teatro de nuestra facultad, CADAL, formado por estudiantes, harán una lectura de uno de los cuentos, entre ellos leerán fragmentos del orden de las familias y otros aspectos de la obra de Jorge Edwards. La obra de nuestro homenajeado es magnífica en sus cuentos, en sus ensayos y en sus memorias. Escribió en verdad en todos los géneros. Mostró siempre una capacidad de entrecruzar la obra novelística con lo narrativo, con la memoria. En sus obras usualmente asoma algo de relato. Es como escuchar hablando a Jorge Edwards cuando uno lo lee. Siempre hay un aspecto, una señal autobiográfica que se expresa mediante anécdotas y sobre todo por una forma muy propia de él, de un narrador que interviene en el relato. Sus ensayos están infiltrados, para usar una palabra que a él le gustaba en su narrativa. Quizá por influjo de su admirado Montaigne, el creador del género ensayo, Edwards es particularmente reflexivo. Introduce en sus novelas a alguien que va comentando lo que ocurre. Él lo llama de diversas maneras, lo llama el cronista, el narrador. Él y otros, Arturo Fontana entre ellos, han hablado de un narrador conjetural que comenta, que opina, que analiza lo que sucede en la obra. Este narrador es, por cierto, el propio Jorge Edwards. Mirándola en su conjunto, se podría decir que algunos de los temas que están en la obra de Jorge Edwards consisten básicamente en describir particularmente una clase social educada, un mundo del intelecto, de las letras y del arte. También está presente la vida urbana, la ciudad, y hay una persistencia, una recurrencia de la memoria como tema central de su obra.
Es también destacable cómo el escritor Jorge Edwards se interesa por la historia, por lo que ha sucedido a veces hace mucho tiempo. Cuando regresó a Chile en el año 1978, como el propio Jorge Edwards ha contado, mi padre lo llamó para que se integrase a la Academia Chilena de la Lengua. Hoy nos acompaña el director de esta institución, Guillermo Soto. Y ante las preguntas de Jorge Edwards, porque estábamos en dictadura, mi padre le dijo, este es uno de los pocos lugares en Chile que en una época de dictadura tiene un cierto grado de libertad y elecciones. Por eso había sido propuesto Jorge Edwards junto con Francisco Coloane. Se incorporó Jorge Edwards a la Academia en 1980 y en su discurso, que trató sobre el mito, la historia y la novela, Edwards exploró las relaciones entre historia y novela y decía, la concepción tradicional de la historia y de la novela ha pretendido que el historiador está sometido a un determinado cuerpo de materiales que está determinado por los hechos, en tanto que el novelista tendría más libertad de inventarlo todo, pero precisaba, en un tono que es muy particular de él, el historiador y el novelista al narrar inventan. El historiador parece que lo hace con el efecto de realidad a favor suyo. Es como si tuviera el viento a su favor, pero ambos son inventores del relato. Me parece que el efecto de realidad de la historia estuvo siempre muy presente en la obra de Edwards, ya sea en referencias o en personajes reales que inspiraban sus libros. En su novela El peso de la noche está la referencia a Diego Portales, en su título El sueño de la historia, la vida del arquitecto Joaquín Toesca, en El inútil de la familia, su tío Joaquín Edwards Bello, en La casa de Dostoyevsky, el poeta Enrique Lin, en La muerte de Montaigne, Michel de Montaigne, en El descubrimiento de la pintura, un tío pintor, La última hermana, María Edwards, en O maligna, la relación entre Neruda y Josie Bliss. La realidad entonces se transforma en novela porque la realidad es más novelesca que las novelas en la historia que cuenta Edwards. Una especie de cronista de la historia o de personaje histórico. En Adiós poeta, su evocación de Pablo Neruda, quien conoció también. Lo mismo podemos encontrar en su testimonio como encargado de negocios de Chile en Cuba en 1970, que viene a generar esa tremenda denuncia y desencanto ante la Revolución cubana que se plasmó en su fantástica obra Persona non grata. Edwards era sobre todo un escritor lector, ya lo he dicho, alguien que escribe porque lee. Jimena, su hija, me decía que se levantaba a las 5 de la mañana a leer o a escribir. Y lo hizo durante prácticamente toda su vida. Por eso he dicho que fue un lector como pocos de los escritores chilenos, un lector de sus contemporáneos, de la tradición literaria europea, inglesa, francesa y latinoamericana. Y eso se ve, se traduce en la riqueza de lo que escribe, en el uso del lenguaje. Un periodista sofisticado, culto, con un estilo sutil e irónico. Su partida, la verdad, empobrece nuestro ambiente cultural, nuestra patria. Queda un espacio, un vacío. Y es por eso que con este ciclo queremos rendirle un homenaje a su obra, a su persona y sobre todo, transmitir su espíritu de libertad intelectual
a las nuevas generaciones de nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor decano. Las intervenciones que deberían durar alrededor de 15 minutos se plantearon en orden alfabético, ¿no? El más imparcial y azaroso de los órdenes, aunque en este caso en orden invertido, digamos, ¿no? Empezaremos por la B corta. Pues intervendrá en primer lugar quien hará una visión más general de Edwards, ¿no? Si el tiempo lo permite, al final de las intervenciones podrán hacerse algunas preguntas a mano alzada y dejaremos abierto el dispositivo de chat o charla en la plataforma que transmite para que puedan hacer preguntas o observaciones. Bueno, en primer lugar hablará María del Pilar Vila, quien hará un recorrido sumario por la obra de Edwards con el foco en la memoria. María del Pilar Vila es profesora de la Universidad Nacional de Comahue, en Argentina, que nos acompaña vía telemática. Ella ha escrito sobre figuras como Sergio Pitol, Horacio Castellanos Moya, Julio Ramón Ribeiro y Roberto Bolaño, pero gran parte de su atención ha estado dedicada a Jorge Edwards, ¿no? Sobre quien ha escrito diversos artículos sobre temas determinados o reseñando cuando aparecían los libros, y ha publicado incluso 2 libros dedicados a Edwards, ¿no? El primero, Las máscaras de la decadencia, del año 2006, que entiendo que está basado en su tesis doctoral, y más recientemente Jorge Edwards, Custodio de la Memoria, del año 2021. Así que dejamos la palabra y la pantalla a María del Pilar Vila. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a los organizadores por este encuentro. Yo voy a hacer un rápido recorrido y le puse a mi trabajo como título La memoria, fiel compañera de Jorge Edwards. Y elegí un epígrafe del propio Edwards porque creo que concentra en alguna medida lo que voy a tratar de decir. La preservación de la memoria histórica es un índice cultural importante, quizás el más importante y revelador de todos. Desde hace más de 20 años me dedico a la obra de Jorge Edwards. De hecho, mi tesis de doctorado se centró en los libros publicados hasta 2002. Con posterioridad, abordé los aparecidos a partir del 2003 y comencé nuevos estudios, los que se vieron enriquecidos, por un lado, con el análisis de algunas cartas personales que están depositadas en el Department of Rare Books and Special Collections de la Universidad de Princeton, y por otro, con las estimulantes conversaciones telefónicas con Jorge Edwards, cuestión esta última que fue sumamente gratificante. El resultado de mis investigaciones son 2 libros que, como adelantó recién Patricio, uno se llamó Las máscaras de la decadencia, la obra de Jorge Edwards y el medio siglo chileno, que se publicó en el 2006, y la otra, Jorge Edwards, Custodio de la Memoria, 2021. Jorge Edwards, Premio Nacional de Literatura 1994 y Premio Cervantes 1999, tuvo una temprana aproximación a la literatura contradiciendo los mandatos de clase y familiares. La opción por la escritura significó alejarse del derecho y enfrentarse con la familia, en especial con su padre. De modo que cuando uno lee la obra de Edwards, necesariamente debe preguntarse cómo convivió con su capital social proveniente de una clase criticada pero nunca abandonada, y entender su capital simbólico proveniente de los libros y de parientes vinculados con la literatura. En este trayecto está presente la figura del tío Joaquín Edwards Bello, a quien la familia conocía como Joaquín el Inútil, y que dio lugar a El Inútil de la Familia, novela de 2004. Tío y sobrino obtuvieron el Premio Nacional de Literatura, y ambos debieron luchar contra los mandatos y los prejuicios. A lo largo de su vasta obra, tan extensa y prolífica como su vida misma, habla de los Edwards, señalando la diferencia entre los ricos y los pobres, rama esta última a la que decía pertenecer.
En los recorridos familiares dedicó un espacio especial a su abuelo, Luis Edwards, por considerar que fue en su casa donde comenzó a vincularse con los libros y a valorar la biblioteca, lugar que evoca como una forma discreta, no ostentosa, de felicidad. Su primer libro de cuentos, El patio, apareció en 1952. Allí ya se perfilaban sus preocupaciones, no solo literarias, sino también sociales. A partir de esa publicación estará presente, de modo notable y frecuente, su mirada crítica con respecto a su clase social, deteniéndose en el deterioro de la misma. Este interés lo emparentó con la llamada generación del 50 o generación del medio siglo, a cuyos integrantes Fernando Alegría llamó representantes de la ira y la desesperación. Y algún irreverente aludía a ellos diciendo que paseaban por la quinta normal no haciendo nada, pero con esplendor. Entre los integrantes de este grupo se encontraban, además de Edwards, el magnífico poeta Enrique Lin, Claudio Giaconi, José Donoso, Enrique Lafourcade y Margarita Aguirre, entre otros. Todos ellos eran lectores de Henry James, de Gustave Flaubert y de Stendhal. Las deudas literarias de Edwards con James se observan en sus primeros libros. El ambiente oscuro y de marcado pesimismo caracteriza El patio, a Las máscaras de 1967 y a Los convidados de piedra de 1978. En los primeros libros se observa además una creciente crítica a un orden engañoso enquistado en las vidas familiares. Los personajes de los cuentos y de las novelas transitan por una ciudad y una familia que no siempre los acoge. Los lazos familiares son conflictivos y el orden se disfraza para ocultar el desorden interno y externo. En toda su obra irá desgranando la certeza que tiene acerca de que el orden en realidad encubre el desorden, y la máscara atraviesa las relaciones sociales, familiares, la escritura, la historia menuda, pero también la historia con mayúscula, la historia fáctica. Lo más profundo de la vida familiar se convertirá en uno de los ejes de su narrativa. Con respecto a la historia fáctica, Los convidados de piedra revisa la chilena y en especial los tiempos de la dictadura. Esta novela abre con una nota aclaratoria por demás significativa. Su autor advierte que apelará al uso de la historia, pero también fija su posición con respecto al valor de la memoria, tanto la propia como la ajena. Y es en ese punto donde liga su mirada crítica con la familia, en especial la burguesa y la aristócrata, y los hechos de la historia. Diversas referencias provenientes de ámbitos familiares lo conducen a repensar la vida de la nación, al encontrar entre esta y la familiar un punto de conexión. En esta línea, El peso de la noche de 1964 es una muestra relevante de estas cuestiones, básicamente porque están presentes temas centrales para develar los entramados sociales y familiares. El peso de la tradición y la ciudad oscura atraviesan la novela que gira alrededor de una figura que conduce a una familia, Doña Cristina, quien es la imagen de la decadencia de una clase. El mundo de tíos y primos, de casas decadentes en una ciudad oscura y por momentos opresora, acompaña a una familia rodeada de culpas mientras sobrevuela el castigo y el peso del pecado. En El sueño de la historia del año 2000, la memoria vuelve a estar en el centro de la escena, en este caso para reunir pasado y presente. Cito a Edwards, porque el país, al fin y al cabo, no tenía nada que ver con su memoria. Era otro, y él también. Procura así que el armado narrativo alrededor de dos tiempos muestre su visión crítica de los hechos acontecidos. A lo largo de su prolongada y lúcida vida, irá dando cuerpo y solidez a estos temas sostenidos por una fuerte impronta memorialística.
Así lo certifican en particular los 2 volúmenes de sus memorias. Los Círculos Morados, Memorias 1 del 2012 y Esclavos de la Consigna, Memorias 2 del 2018. Si, como dice el político y escritor español Alberto Liar, las memorias son siempre la recreación de un pasado desde un presente en el que perviven, fin de cita, y que se unen en la vida gracias a evidencias notables, las de Edwards rearman tiempos políticos y literarios, y al mismo tiempo son, como él lo ha dicho, un ajuste con mi historia personal, con mi pasado particular, y no sé si saldré bien parado. Por otra parte, a lo largo de ambos volúmenes va construyendo su tribu y el panteón literario. Los nombres de escritores aparecen y junto a ellos opiniones literarias y políticas, acercamientos y distanciamientos. Es el lugar desde donde, además, se construye como exégeta de su obra. En Esclavos de la Consigna reitera que su intención es la de dar a conocer lo que sabe de su tiempo y de esa generación de la que fue partícipe, porque su deseo es el de reflexionar sobre su idea del mundo, sus proyectos, sus sueños cuando eran jóvenes. Y expresa que si bien no creen que sus recuerdos sean demasiado importantes, seguir su evolución, dice Edwards, describir los movimientos, pasa a ser un retrato generacional interesante. La controvertida idea de generación vuelve a ocupar a Edwards. En el volumen 2 de sus memorias, concretamente en el capítulo 8, alude a sus dudas con respecto a la generación y manifiesta que en rigor no se interesó demasiado en lo que él llama invento generacional. No obstante estas advertencias, llegó a reconocer la existencia de esa generación. En ambos volúmenes aparecen varias anécdotas referidas a su juventud, como así también sus deudas literarias. En particular, sobrevuela la herencia de Michel de Montaigne, a quien le dedicó La muerte de Montaigne en el 2011. En este libro hace un particular recorrido donde entrelaza su vida con la del creador del ensayo. Y es aquí además donde se pone en evidencia la condición de crítico literario del chileno. Esto es así por cuanto, además de tener como centro la vida de Montaigne y la suya, reflexiona acerca de los géneros literarios, construye un mapa de lecturas que habla de sus elecciones literarias. La muerte de Montaigne considera estas cuestiones y lo consigue asociando reflexiones teóricas con ejercicios de lectura, datos históricos y ficción. Los cruces de los discursos y hasta los desbordes son consecuencia del empleo del ensayo, género generoso para estas cuestiones, puesto que la flexibilidad que lo caracteriza ocupa espacios pensados como propios de la novela o de la crónica. Los vínculos literarios también están presentes en La otra casa, ensayos sobre escritores chilenos del 2006, y en La casa de Dostoyevsky del 2008, libros ensayísticos que confirman su excelente manejo de la argumentación. El tema de la memoria y lo autobiográfico marcaron toda su obra, y sus últimos libros, La última hermana del 2016 y O maligna del 2019, allí se observa un fortalecimiento de esta temática, habida cuenta de su idea de pensarse como una suerte de custodio de la memoria, no solo de la literatura, sino también de la cultura en general. Y a los libros mencionados agregaría El descubrimiento de la pintura del 2013. También se piensa como un custodio de la historia de su país, cuestión que se puede observar en Prosas infiltradas del 2017. En el caso particular de La última hermana, se observa una operación de autorreferencialidad notable. Por cierto, María, la protagonista y familiar del autor, comparte con él su desplazamiento del lugar socialmente asignado, y como él trata de compatibilizar el peso de una clase con la necesidad de ser parte de los cambios que generan los nuevos tiempos. El otro lado de su vida pública lo constituye su condición de diplomático.
Esta actividad lo llevó a Cuba cuando fue enviado por el gobierno de Salvador Allende y durante escasos 3 meses se desempeñó como encargado de negocios. Producto de ese fugaz paso por la isla y de sus conflictos con Fidel Castro, es el libro Persona non grata de 1973, el que generó críticas y adhesiones y dividió a la inteligencia latinoamericana. Esta escisión quedó plasmada en el alejamiento de muchos amigos, como Julio Cortázar y Carlos Fuentes. El libro se publicó en 1973, pese a las recomendaciones de Pablo Neruda de no hacerlo, pero sí de escribirlo, porque según el poeta sería un testimonio necesario. Edwards incorporó un nuevo prólogo a la edición de Editorial Cátedra del 2015, en el que reafirmó muchas de sus opiniones, en particular las de carácter político. En gran medida, Persona non grata es su testamento político, así como otro de sus celebrados libros, Adiós Poeta de 1990, el literario. En Adiós Poeta, el eje está puesto en Pablo Neruda, su obra, sus vínculos literarios y políticos. También Neruda fue centro en una de sus últimas novelas. O Maligna, del 2019, narra un tramo de la vida del poeta en Birmania cuando fue cónsul honorario de Chile. Los turbulentos amores con Josie Bliss son contados con minuciosidad, no solo para hablar de la compleja relación entre Bliss y Neruda, sino para, una vez más, homenajear al maestro. Ambos escritores tuvieron sólidos vínculos a lo largo de los años. Así lo atestigua gran parte de su obra y de su correspondencia privada. En Adiós Poeta recuerda un episodio durante la primera reunión con Neruda, el que por cierto tiene una dosis de humor. En ese encuentro con el maestro, Edwards sube una silla y dice: la patria no son los grandes volcanes, los ríos arteriales, las cordilleras, las selvas de canto general. Nada de eso. La patria son las tiras. Esta suerte de irreverencia sería recordada con frecuencia por Edwards, quien creía que la amistad con Neruda era uno de sus mayores tesoros. La relevancia que le otorga la memoria se observa en la manera en que la convierte en una suerte de sostén de la historia privada y de la de su país, que también miraba críticamente. Su vasta obra transita por la novela, la crónica, el ensayo y los artículos de opinión. Y es el resultado de una mirada inquisidora puesta en la historia de Chile, de América Latina y de Europa. Pero también es producto de su no menos vasta formación cultural. Siempre afirmó que seguiría escribiendo hasta su muerte, hecho que cumplió, puesto que se encontraba escribiendo el tercer volumen de sus memorias. También me manifestó, en conversación telefónica desde Madrid, estar abocado a la escritura de una novela, la que, según me dijo, llevaría por título El perro de la tía Fanny. Sus últimos libros son una muestra de cómo la literatura era el impulso fundamental que lo guiaba a tener una sólida presencia en el mundo literario de su país y de América Latina. Confirman, además, que observaba con atención el presente y se pensaba a sí mismo como un animador del tiempo actual. Los fantasmas que aparecieron en sus inicios de escritor estarían presentes siempre. La tradición, el peso de una moral represora, la política, lo autobiográfico como procedimiento narrativo fundamental, entre otros. Su memoria privilegiada le permitió atesorar hechos e historias que pudieron ser transformados en una obra literaria, tan vasta y productiva como su vida misma. Esa vida que terminó silenciosamente en el barrio Salamanca de Madrid. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a María del Pilar Vila. Siguiendo con nuestro orden alfabético inverso, le corresponde el turno a Guillermo Soto, que es el director de la Academia Chilena de la Lengua, es profesor en el Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Ha escrito sobre temas en apariencia tan arcanos como
aquí lo anoté, el pronombre dativo le, la función narrativa del pretérito anterior, sobre la intertextualidad explícita en ciertos ámbitos, sobre verbos y sustantivos en textos científicos y también sobre la conjugación de los tiempos en la gramática de Bello. Guillermo Soto nos hablará de Edwards como lexicógrafo. Primero, bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias a la Facultad de Derecho por esta invitación y a su decano, Pablo Ruiz Tagle, por la misma y por esta ocasión para recordar la figura de Jorge Edwards. Al morir, Jorge Edwards era el decano entre los miembros de número de la Academia Chilena de la Lengua. Se había incorporado a los 48 años al sillón número 5. Estaba cerca de cumplir 49, pero todavía tenía 48. Un sillón que habían ocupado antes que él en orden cronológico Monseñor Crescente Errázuriz, Tomás Taller Ojeda y Eugenio Pereira Salas. Fue, pues, el primer narrador en ese sillón. Como ya escucharon de Pablo Ruiz Tagle, él ya contó la anécdota de su ingreso a la corporación, pero yo voy a repetirla y se lo voy a robar un poco porque me sirve para lo que quiero decir acá. Como bien dijo Pablo, fue precisamente su papá, el escritor Carlos Ruiz Tagle, quien le comunicó a Edwards que había sido elegido como numerario. Y, por lo que el propio Pablo Ruiz Tagle cuenta, pareciera ser que Edwards dudó en aceptar. Y, claro, estábamos en dictadura. Y Ruiz Tagle lo convenció con los dos argumentos que ya dio Ruiz Tagle hijo, ¿no? El primero, que la academia era probablemente la única o una de las pocas instituciones del país en que todavía había elecciones. Y lo segundo es que además de haberlo elegido a él, también se había elegido a Francisco Coloane, un escritor conocidamente, digamos, de izquierda, comunista, de hecho. El hecho es que aceptó Edwards y el 14 de abril de 1980 dio su discurso de incorporación y fue recibido por Roque Esteban Escarpa. La anécdota que cuenta Ruiz Tagle me trae a la memoria una exquisita novela de Jorge Amado. En Uniforme, frac y camisón de dormir, Amado narra las peripecias de un grupo de miembros de la Academia Brasileña de Letras que en plena dictadura se confabulan para impedir el nombramiento como académico de un escritor mediocre cuyo mayor mérito era ser militar y adscribir al régimen. No me voy a extender en el argumento, porque vale la pena leer el libro, pero creo que es bastante evidente lo irónico de la situación. Un grupo de académicos de edad avanzada, hombres de letras y de salones, que están muy lejos del prototipo del héroe. Van urdiendo un plan sutil con el objeto de derrotar al régimen autoritario y salvar la dignidad de la corporación. Al final, el frac vence al uniforme, lo que muestra que también se puede resistir a las dictaduras con corbata e incluso con pajarita. A mayor abundamiento, el propio Amado fue miembro de número de la Academia Brasileña de Letras y en su casa museo de Salvador de Bahía puede verse hoy su traje de académico, porque como los inmortales de la Académie Française, y a diferencia de los nuestros, los brasileños han tenido su propio traje de ceremonia. Algún interés parece haber tenido Edwards por esta Academia Brasileña de Letras, como lo deja ver un breve comentario que hizo sobre ella y que quedó registrado en el acta de una reunión plenaria de la Academia Chilena. Dice Edwards: a propósito de la elección de nuevos miembros para la Academia, el señor Edwards comenta que la Academia Brasileña tiene un miembro que no es brasileño, Jean d'Ormesson, escritor francés. Es bueno saberlo, añade, porque eventualmente un chileno podría ser miembro de la Academia Brasileña. Nadie ha escrito los entretelones de la elección de Edwards y Coloane ese 1980, pero no creo exagerar si digo que la incorporación de dos escritores de grandísimo prestigio, pero abiertamente opositores al régimen, da cuenta de la libertad con que votaron los académicos de entonces. Cuando me incorporé a la academia en 2016, Edwards no vivía permanentemente en Chile. Sin embargo, cuando estaba solía asistir a las plenarias quincenales de la corporación.
En estas se tratan, como suele suceder en reuniones de este tipo, cuestiones de distinta índole, muchas de ellas más bien prosaicas. Hay que aprobar el acta de la sesión anterior, el director y el secretario entregan su cuenta, se dan noticias de otras academias de la lengua, entre ellas incorporaciones de académicos y fallecimientos que, como indica el tópico, siempre son sensibles. Dos puntos de tabla, sin embargo, son característicos de las plenarias de nuestra academia. Las disertaciones en que un miembro trata un tema lingüístico o literario y la discusión de fenómenos idiomáticos. En esta última, los académicos presentan alguna palabra, un giro verbal sobre el que opinan libremente. Es el momento en que se discuten neologismos, voces propias del español de Chile, préstamos de otras lenguas, construcciones dudosas o cualquier otra expresión lingüística que un académico estime de interés. Más de una vez, Edwards intervino en esta parte de la plenaria con acotaciones que, aunque enriquecían la discusión, podían desviar el tema para otro lado. Permítanme rescatar dos que han quedado registradas en actas. El 24 de junio de 2019 se discutía el uso de la palabra animalista para designar a quienes defienden los derechos de los animales. En ese entonces, esta acepción de la voz no estaba recogida en el diccionario académico, ahora sí lo está. Y animalista se refería más bien al ámbito del arte. O sea que decía relación con quien cultiva el arte animalista o, dicho el arte o sus manifestaciones, aquellas que tienen como motivo principal la representación de animales. Edwards pide la palabra y comenta que en Francia se usa la palabra animalier para referirse a los escultores de animales. Y luego sigue añadiendo: hay famosos escultores de animales cuyas obras, que son muy sobresalientes, están en el Museo d'Orsay. El 7 de octubre del mismo año, cuando se discutía sobre el régimen preposicional del verbo discrepar, esto es, si conviene decir discrepar de alguien o discrepar con alguien, Edwards acota: el español Arturo Soria, editor de Cruz del Sur, usaba el verbo discrepar de una forma particular. Decía que él era un español discrepante y antimultitudinario. Como podemos advertir de estos ejemplos, para Edwards las palabras no se limitaban a su significado de diccionario, eran más bien entradas enciclopédicas, objetos no solo lingüísticos, sino también culturales, que traían consigo historias dignas de ser contadas. Borges ha escrito que las palabras son símbolos que postulan una memoria compartida. Edwards parece haber sido consciente de la hondura experiencial del léxico. Por eso no es extraño que en sus libros oficiara también un poco de lexicógrafo y enciclopedista, deteniéndose en ciertas palabras que le parecía que debían definirse, ilustrarse, no solo para aclararle al lector cierto sentido preexistente a esa palabra, sino para introducirlo en la experiencia vital condensada en la voz. En lo que sigue voy a ejemplificar, tengo poco tiempo, pero brevemente, este quehacer escritural de Edwards, que llamo lexicográfico y enciclopédico, a partir de la revisión de dos obras de su época madura: Adiós poeta, publicado en 1990, y El inútil de la familia, de 2004, de las que ya hemos hablado brevemente acá. La primera de ellas, como sabemos, narra la memoria de la relación de Edwards con Neruda, y la segunda, aunque es una obra de ficción, tiene mucho también de recuerdo personal, porque aborda la vida de su tío Joaquín Edwards Bello, con un estilo profundamente irónico en que el narrador, el propio Jorge Edwards, entra y sale de escena, como decía Pablo Ruiz Tagle, llegando a confundirse alguna vez con el protagonista. Hay una parte en la novela en que uno no sabe si al que le ocurren las cosas es a Edwards Bello o a Edwards Valdés. Cuando publica la primera obra, Edwards roza ya los 60 años y en la segunda ya es un escritor septuagenario. Se trata de un autor reconocido internacionalmente que escribe pensando con toda probabilidad en una audiencia también internacional conformada por lectores muchas veces mucho más jóvenes que él. Un público que en su mayoría no es parte de la memoria compartida de su variedad vernacular del español, o que, para decirlo más precisamente, no ha tenido el mismo recorrido vital que Edwards. Porque no siempre es el caso que explique o defina o comente palabras del español de Chile. Y sí es, en cambio, siempre el caso que las palabras en que se detiene están enraizadas en su propia experiencia de vida.
No hay entonces un gesto, por así decirlo, puramente pintoresquista en estas acotaciones léxicas de Edwards. No hay criollismo ni afán dialectológico. El diccionario que va construyendo entre las páginas de estos libros es siempre entrañable. En varios casos, Edwards oficia derechamente de lexicógrafo, definiendo al pasar palabras que quienes no son chilenos o quienes siéndolo pertenecen a otra generación quizás no comprenderían. En muchos de estos casos indica expresamente que las voces se usan en nuestro país. Voy a poner un ejemplo de Adiós Poeta. Rubén Azócar, acompañado quizás por Orlando Yarzuni y por Solimano, se iba a un lado del jardín y se ponía a jugar rayuela, juego que consiste en Chile en tirar desde una distancia determinada un tejo, un cilindro metálico, sobre una lienza estirada encima de una caja con arena. La definición es muy próxima a la que da el diccionario académico. Rayuela, en su primera acepción, se define como juego en el que tirando monedas o tejos a una raya hecha en el suelo y a cierta distancia, gana quien la toca o más se acerca a ella. La definición de Edwards, sin embargo, describe más finamente la escena y la vincula a una actividad vital específica. No se trata aquí simplemente de definir un juego, sino de ilustrar una forma de socialización que en el siglo pasado era común en el país. Como ya tengo ciertos años, alcancé a ver estos juegos de rayuela ordinarios que no tenían para nada el sabor costumbrista que creo que hoy puede que tengan para muchos citadinos. Valga recordar que allá por los 50 se desbarató un complot político cuando descubrieron a dos dirigentes sindicales presuntamente secuestrados por el gobierno jugando rayuela en Coyihuay. El famoso complot de Coyihuay que tenía por objeto levantar una huelga general en contra de González Videla. Una definición todavía más acabada, esta vez de la voz tincada, encontramos en un pasaje de El inútil de la familia. La tincada es una expresión chilena, dice Edwards. Alude a una forma de la intuición, a una mezcla de la intuición y la adivinación. A uno le tinca un número de la ruleta, pero también le tinca una mujer que todavía no conoce o solo conoce de vista. En la misma obra se detiene a definir históricamente la voz chaucha, citando el diccionario de Rodríguez. Cantan las cantoras a voz en cuello rompiéndose las gargantas, mientras tocan el arpa y rasgan a todo dar las cuerdas de sus guitarras. Las chauchas, los dieces, los padres franceses. Chaucha, según el Diccionario de Chilenismos de don Zorobabel Rodríguez de 1875, es voz araucana y quechua que designa una clase de papachica y tempranera. Cuando desapareció la peseta, el vulgo aplicó la voz a las monedas republicanas de 20 centavos, a las que llamó chauchas y chirolas. Hasta allí, Edwards. No me parece casual la selección del diccionario. Edwards parece querer meterse en el sentido que las palabras tenían para su tío. ¿Y qué mejor para eso que citar la definición de una obra que recogía el habla que todavía debía emplearse en esa época? Repite el mismo recurso con la palabra guachapear. Cito, pero voy a citar simplemente una parte porque no quiero abusar del tiempo. En el diccionario, dice Edwards, de don Zorobabel, figura la voz guachapear, que sería de origen castellano y significaría el ruido que forman al andar las herraduras de los animales mal herrados. Entre nosotros, agrega Edwards, Zorobabel Rodríguez, significa hurtar prendas de poco valor, un cortaplumas, un libro, cigarros, volada, etc. Y no bien da la definición, Jorge Edwards se detiene a comentar la última palabra empleada por Rodríguez, volada, anticipándose a nuestra propia duda, con la naturalidad de quien está en una tertulia comentando fenómenos idiomáticos. Dice Edwards, ¿qué será esa volada de 1875, palabra con que los jóvenes designan hoy los efectos de la marihuana y otras drogas? Suponemos que don Zorobabel no sabía nada de estas cosas, de estos vuelos, y que su volada a lo mejor era un volantín o algún refresco de la época, una botella de aloja. Y no nos define aloja, pero bueno, sabemos que es bebida fermentada hecha de algarroba o maíz
y agua, y es americanismo, ¿no? Y es que contra lo que podría desprenderse del título de este trabajo, del Edwards lexicógrafo, Edwards también emplea frecuentemente chilenismos que ni marca como tales ni explica. Aparecen así enchuecarse, ayuyas, bisteques, chercanes, entre otros. El quehacer lexicográfico, como he dicho, no es sistemático y tiene el sabor del dato que se entrega casualmente en una conversación coloquial. También en el inútil, después de atribuir a Edwards Bello el uso del verbo azorocharse, el narrador hace una reflexión que podemos denominar metalexicográfica, en que propone añadir una acepción a la entrada del diccionario académico. Dice Edwards, todos los problemas de los hombres, decías, está hablándole a su tío, citando a Blaise Pascal, provienen de eso, de salir de su cuarto sin necesidad, de moverse a cada rato sin saber por qué se mueven, por qué corren y se afanan, por qué se azorochan tanto. Según el diccionario, azorocharse en América del Sur es padecer soroche, molestias de altura, pero en Chile también significa ruborizarse, abochornarse. Esto en el libro dedicado a su tío. Creo que vale la pena notar que la edición actual del diccionario presenta como segunda acepción de azorocharse, propia de Chile, precisamente la que ha dado Edwards. Azorocharse, verbo pronominal, usado en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, padecer soroche. También pronominal, Chile, ruborizarse, abochornarse. En otro ejemplo de Adiós poeta, Edwards entrega primero la definición y luego la voz que se define, en un pasaje con cierto sabor proustiano. Al igual que en los casos anteriores, precisa que se trata de una voz usada en Chile. Cualquiera que lo conociera bien habría concluido que pedirle esa tranquilidad en sus condiciones psicológicas, en su complejo estado de conciencia con respecto a la propia enfermedad, está hablando de Neruda, y en una etapa de su poesía en que el mundo de la infancia y de la juventud retornaba con fuerza incontenible, como esas olas que se levantan desprendiendo penachos de espuma y que en Chile llamamos toros, era como pedirle peras al olmo. El mismo recurso aparece en El inútil. Una de las anécdotas de su infancia estrecha, de su pobreza, se ha narrado por escrito en diversos lugares, escribe. No sabemos si a él le gustaban estas historias de sus orígenes, de algo que en Chile llamamos hambres atrasadas, pero en cualquier caso no hizo mucho por acallarlas. En otros momentos, en vez de la definición, emplea como estrategia la sinonimia y la paráfrasis, no necesariamente porque una de las expresiones sea propiamente un chilenismo, sino para ilustrar el uso corriente en el país. Por ejemplo, dice una parte de que Neruda coleccionaba libros, objetos, y dice pinturas de bodegones encontradas en el mercado de las pulgas de París, láminas de flores y de plantas de los siglos XVIII y XIX, naturalezas muertas, como se llama en Chile, a las pinturas de bodegones. También en El inútil de la familia. El indiscreto eras tú, no los otros, como decimos en Chile con grosería, con semántica pesada, el hocicón. Noten que aquí, además, Edwards no solo señala que se trata de una expresión propia de Chile, sino que además hace una evaluación del valor emocional de la palabra, ¿no? Son muchísimos casos. En otro caso, por ejemplo, hablando de Misía Sara, ¿no? Personaje del inútil de la familia, dice, pertenecía a la especie inefable, aunque bien definida en Chile, de los ciúticos. Y luego añade, era una cursi refinada, una ciútica poderosa y sublime. Más adelante dice, tú en cambio te habías quedado como bola guacha en las tinieblas exteriores, dando bote, como decimos en Chile. Y en un pasaje, diría un pasaje en que habla sobre José Donoso, en que está tratando esta cuestión de este clima opresor de la familia chilena, escribe, respecto, claro, del texto biográfico que escribe Donoso, ¿no? Intervino la familia en pleno y Pepe, en las últimas, devorado por su hepatitis cirrótica, no tuvo más remedio que ceder. Recoger cañuela, se dice entre nosotros. Pepe recogió cañuela. En otra parte, murmurar como un perro, en esta ciudad de los quiltros.
Bueno, hay muchísimos más, no quiero leerlos todos. Déjenme seleccionar algunos porque son varias, ¿no? Este puede ser interesante. Utiliza un recurso en que se rescata de la memoria una locución que le permite ilustrar una característica de Chile, del Chile de su tiempo y que supongo que sigue siendo también una característica del Chile actual. Escribe Edwards, los vasos en cambio, está hablando del bar de Neruda, ¿no? Los vasos en cambio se mantenían siempre llenos, porque el poeta fue toda su vida un barman eficiente, un hombre de cultura alcohólica, como se dice en Chile, país bebedor. Y en mi memoria de esa noche conservo una sensación confusa de movimiento continuo, de gente que entraba y salía. La cita es muy sutil, ¿no? También, junto con definir sinónimamente, aquí toma un concepto y lo va desarrollando. Este tiene que ver con el inútil de la familia. En Chile se dice cueva por la suerte. Joaquín lo comentó con gracia en 2 o 3 de sus crónicas. Existe la mala cueva o la buena cueva. Fulano de tal jugó grueso en la bola y tuvo buena cueva. Sutano se casó a ciegas y resultó que su mujer era un cabo de guardia. Mala cueva. Mucho más adelante en la novela volverá sobre esta palabra. El ejemplo deja en claro el porqué de la reiteración. Además, agregabas tú, vuelve a hablarle a Joaquín, levantando un dedo índice admonitorio. Fíjense bien, en Chile la cueva, la palabra cueva indica la suerte. Una persona suertuda es una persona de buena cueva, cuevana. Y cuevitas, sin duda, Jorge Cuevas Bartolín, como su nombre lo indicaba, tenía cueva para alquilar y para regalar. El marqués de Cuevas era el señor de la grandísima cueva. En varios casos, el contexto permite entender el sentido de los chilenismos, como muestra el próximo ejemplo, ¿no? Se entendía con gente que en Chile, habla de Neruda, llamaban momia o que estaba relacionada de algún modo con el momiaje. Siempre, claro está, que esa gente lo abordara en forma amistosa, cosa que sucedía con bastante frecuencia. También el contexto deja en claro la locución pararse en lilacha, que como en los casos anteriores señala explícitamente que se trata de un uso común en Chile. El presidente Freire manifestó su disgusto contra mí a raíz de la malhadada invitación a los escritores a Gabriel Valdés, y yo opté por escribir una carta bastante parada en lilacha, como se dice en Chile, etc. Y sigue, ¿no? Y en el inútil, en un caso de aparente discurso directo, a mí, declaró, me gusta la vida como chancho, chilenismo muy chileno. ¿Ah? Otro ejemplo más, en este caso sobre su tío, es decir, reaccionaba así porque ya no formaba parte de aquello que en Chile llaman la gente de bien, o de algo todavía más grave, los GCU, la gente como uno. Notable es también el ejercicio etimológico sobre el verbo achaplinarse. Voy a leerlo. Se declaraba resignado. ¿Qué le vamos a hacer ante esta nueva manifestación de mi contumaz chaplinismo? Supongo que el chilenismo achaplinarse no viene de Carlitos Chaplin, sino de su amigo millonario de luces de la ciudad, que en la noche, con muchas copas en el cuerpo, promete fabulosas aventuras y que en la sobriedad del día siguiente se achaplina. Como se trata de un diccionario íntimo, y en el caso de los 2 libros, de un ejercicio de memoria, Edwards también se detiene en los cambios semánticos que se han ido observando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Adiós Poeta escribe que estaba con su hija, con su mujer, con Pilar, y con la infaltable Ana Riquelme, nuestra empleada doméstica, o, como se dice ahora, asesora del hogar. También en El inútil de la familia. Me consta eso sí que cruzaba en forma arriesgada, sin paraguas, entre tranvías, carreteras, buses destartalados que en aquellos años se llamaban góndolas. ¿Ah? La palabra, no me canso de repetirlo, vale en Edwards por las evocaciones que suscita. Hay que hablar de góndolas aquí, no de buses destartalados, que es una descripción técnica, incapaz de evocar el período del que está hablando. Parece echar de menos también otras palabras que se han ido, como se ve en este otro pasaje del inútil de la familia. Ella había madurado, como que se había embarnecido, expresión chilena, comprueba ahora, pero que ha entrado en desuso. En otro momento, el sentido de la palabra que ha caído en desuso queda solo sugerida.
¿Tendría doña Laura un modelo en el Santiago de 1911 o 1912? ¿Serían una de aquellas señoras de sociedad conocidas en aquellos años como cachetonas? Y prefiero no dar nombres de la pequeña historia santiaguina, a pesar de que nombres no me faltan. Como vengo diciendo, no hay aquí afán de descripción dialectal ni prurito costumbrista. Estamos muy lejos del criollismo. Las palabras que se definen o comentan son aquellas que han sido significativas para el narrador. Voces, como dije antes, que le son entrañables o le resultan evocadoras. Que estamos ante una selección subjetiva se advierte en el siguiente pasaje de la misma novela. Nosotros, y hablo aquí de la familia mía, no de Joaquín, el primo hermano de mi padre, el tío segundo mío, tuvimos, y así se decía, se usaba el verbo tener, una gringa, esto es, una nana de origen inglés que vivía con nosotros en nuestra casa y cuya importante misión consistía en enseñarnos su idioma y además de eso, en inculcarnos buenos modales. Esta evocación léxica del pasado no impide la atención a los nuevos giros del lenguaje, como se advierte en otros pasajes. Por ejemplo, dice, no es ahora más que un boliche rasca, como dice la cabrería. O en otra parte, ¿qué habría sido del loco de Joaquín sin la maita? ¿En qué habría terminado? Reflexiones de madre astuta y con los pies en la tierra, de persona aterrizada, como se dice ahora. O, hablando de Cortázar, sabía más que nosotros, sobre todo respecto de narradores del género fantástico, de precursores del surrealismo o en general de la modernidad, como se dice hoy. Se trata aquí de un vocabulario personal y por la misma razón Edwards se detiene en neologismos que a veces no tienen mayor uso que el de su entorno más cercano. Mientras nos despedíamos de París, estábamos seriamente enfermos. Pilar y yo, de esa enfermedad que Joaquín Edwards Bello, mucho antes, en el París de comienzos del siglo, había definido como parisitis. Y hablando con Neruda sobre un militante comunista que Edwards había llevado a la embajada, escribe, Neruda hablando, ¿y este señor que trajiste no pertenece a mi compañía? Pronunció la palabra compañía, comenta Edwards, como si hablara de una orden secreta, de la compañía de Jesús en los años de su expulsión o de algo por el estilo. Y también sobre la escritora Margarita Aguirre, y al cabo de los años sería devorada en parte por el nerudismo, enfermedad que devoró, como se verá, a diversos personajes de mi tiempo. Yo creo que ya me estoy bastante pasado, pero voy a poner un poquito de ejemplos más, ¿no? Ejemplos tomados esta vez del inútil. Sacaste el forro vacío de los bolsillos de tus pantalones, como se hacía en los tiempos del Liceo del Paraíso. Chifón tendría que aguantarse. Y como era un piscoiro, expresión de tus primos, como tenía cabeza de chorlito, se dedicó a gruñir. O sea que va constantemente definiendo palabras, pero la clave es que la palabra o bien devela una cierta realidad social o cultural que sin ella no habríamos advertido, o una realidad que habríamos experimentado de otra manera, o bien la palabra evoca una experiencia específica, una situación particular que el propio Edwards ha vivido. Un ejemplo exquisito es su detenido análisis de sentirse y estar sentido en Adiós Poeta. Trata la palabra cuando escribe primero sobre el diplomático y poeta uruguayo Ricardo Paceiro. Cito, Paceiro, consumado maestro de la guerrilla literaria, desocupado obsesivo, decidió sentirse conmigo en un gesto que constituía entonces y ahora la más clásica de las reacciones sudamericanas. Más detenida la reflexión que hace tras una conversación con el Neruda embajador en Francia. Yo le insistía en que él no tenía obligación alguna, se refiere a Neruda, por supuesto, de ir al aeropuerto a recibir a cada funcionario, a cada diputado, a cada oficial de ejército que llegara de visita por cualquier motivo. Y él, entonces, Neruda, me decía, ¿y si se van pelando? ¿Y si pasan a firmar los registros del Partido de los Sentidos? Esto del Partido de los Sentidos era una invención nuestra. Los chilenos, una buena parte de los chilenos, por cualquier cosa, por detalles a veces que uno mismo no alcanza a percibir, se sienten. Quedan sentidos por largo tiempo, por el resto de su vida, irremediablemente y desconsoladamente heridos. Como era una época de intensa actividad partidista, Pablo me decía,
Habrá muchos demócratas cristianos, radicales, nacionales, socialistas, comunistas, pero estoy seguro de que el partido mayoritario del país, con mucha distancia sobre los otros, es el partido de los sentidos. El diccionario personal de Edwards incluso, y aquí sí no las voy a citar, recoge palabras de otras lenguas, explica palabras del francés, explica expresiones propias de Cuba, etcétera, ¿no? O sea, lo que estamos aquí, y voy a terminar con esto, ¿no? Básicamente ante un autor que utiliza la definición, la paráfrasis para ir construyendo, al menos en estas dos obras, una especie de diccionario personal. Un diccionario que es el diccionario del vocabulario de Edwards, que permite ver Chile de una manera también particular. Yo estoy recién empezando con este trabajo porque en realidad hay muchísimo más. Junto con esto hay un Edwards que va haciendo comentarios lingüísticos, va comentando los modos de hablar, lo que esto significa. O sea, realmente el nivel de conciencia lingüística que muestra Edwards en estos trabajos me parece a mí que es sorprendente. En ese sentido creo que no eran casuales sus intervenciones tan lúcidas en las reuniones de la academia cuando estábamos conversando de los fenómenos idiomáticos, porque había en él una enorme conciencia del sentido de las palabras, que quiero terminar citando al filósofo Charles Taylor. Taylor hace una distinción preciosa entre dos modos de concebir el lenguaje. Uno que refiere a los autores británicos, ¿no? Donde el lenguaje desempeñaría una función básicamente designativa, comunicativa, y otra más bien propia del pensamiento europeo continental, en que el lenguaje sería constitutivo de realidad. Y tengo la impresión de que Edwards estaba más próximo a esta segunda visión del lenguaje. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias al director de la academia. Bueno, en una novela la llegada del electorado hubiera generado suspenso que se hubiera culminado con su entrada in extremis. En la realidad no ocurre así, simplemente no llegó, pero nos permite, no sé si el decano va a decir algunas palabras finales, pero antes de eso, si hay alguna observación o pregunta de parte de los presentes. Estamos cerca de la hora que se había programado al término de esta primera sesión. Lamentablemente, Mauricio Lectorat no ha llegado, tiene que haber habido algún problema, algún error. Yo creo que el Jorge Edwards tan diverso que nos ha presentado la profesora argentina en todo su detalle es el Jorge Edwards que conocemos, que justifica este homenaje y la presentación que ha hecho Guillermo Soto nos agrega un nuevo Jorge Edwards, es decir, un Jorge Edwards lexicográfico, y no es inusual que una persona que tenga tantas facetas, aristas se dice hoy, y bueno, y se espera que esas aristas tengan bordes, ¿ya? También se usa ese término hoy, que se sigan descubriendo nuevos aspectos de su pensamiento, de su aporte a la cultura, a la literatura. Creo que la personalidad, la diversidad de su obra nos enriquece, y hay un requisito indispensable para toda obra literaria de las letras de calidad, y es la originalidad. Y con los más diversos materiales, con las historias, con la realidad, con el ensayo, Jorge Edwards tenía una voz muy, muy propia, paradojalmente apropiándose de las
voces de los demás. Entonces, ese era un talento muy particular, muy distintivo de él. Yo creo que hemos tenido una gran sesión hoy. Vamos mañana a reunirnos con la lectura de este cuento, El orden de las familias, y los esperamos también para reunirnos en esta misma sala. Muchas gracias. Bien, agradecemos la presencia de todos ustedes, la atención, y dejamos invitados, como decía el decano, a mañana a la segunda sesión de este ciclo, ¿no? A esta misma hora y en este mismo lugar. Gracias.